amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición vespertina, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca binacional venezolano, Colombo venezolano, para llevarles a ustedes la mejor información. También nuestra señal digital que permite que en este momento estemos vía streaming en cualquier parte del mundo. También nuestros canales digitales que le permiten a usted la opción de vernos en diferido cuando usted desee, cuando mejor les convenga, a través de esta señal. Es un trabajo en equipo, un trabajo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa, como siempre, con la presencia de Carlos Bucategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Alan Ernesto Peralta, dándole la bienvenida a esta hora de la tarde a nuestra audiencia en el programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, ayer se realizó el 188º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Correcto. Y no es sorpresa, parece perogrullo, pero también allí el régimen llevó palo. También. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil manifestaron los temas que ya conocemos de violación de derechos humanos y sobre todo la ratificación del gobierno a esos temas, es decir, a pesar de la observancia internacional y a pesar de que está formalmente acusado ante instancias internacionales por violador de derechos humanos, el gobierno insiste en mantener esa política de Estado de persecución, hostigamiento, ataque, censura, violación de derechos, secuestro, detenciones masivas, detenciones preventivas y también desapariciones de ciudadanos venezolanos en nuestro país. Y esto a pesar, repito, de la observación internacional. Bueno, fíjate, Alan, Venezuela no ha ganado en los últimos meses ningún punto en ningún aspecto. Y eso es muy lamentable, sobre todo en la jurisdicción que es el tema de los derechos humanos internacionales. Venezuela no ha escapado de esto y es cada día más grave. Alan, y el grave problema es que el gobierno lo sabe y el gobierno no hace absolutamente nada. No le importa nada de lo que digan o dejen de hacer. No, hay una situación yo lo llamo la tesis del teflón. Tú sabes que al teflón todo le resbala. Todo. Pues bien, el gobierno mantiene esa tesis del teflón. Sin embargo, es mentira, porque al gobierno realmente sí le afecta. Y lo vemos en el caso del tema político electoral, Exacto. en donde el régimen necesita urgentemente recursos para poder hacer la campaña como siempre ha estado acostumbrado a hacerla, con ventajismo por un lado, con manipulación por otro lado, pero también con las dádivas lanzadas masivamente al pueblo para tratar de ganarse a través del pan y el circo el favoritismo electoral de los venezolanos. Sí, las lisonjas que está acostumbrado a dárselas a todos los consejos comunales. El gobierno necesita que Maduro, antes de las elecciones, tenga un 20% del electorado ganado. Que no lo va a Eh, lograr. bueno, eso es lo que pensamos nosotros, pero esta gente está acostumbrada a hacer campaña a fuerza de realazos. Sí, como Don Y, Regalón. claro, y lanzar de un solo sopetón incremento salarial, incremento de los bonos, dolarización del salario, todas las plataformas sociales andando, rodando. Y además de eso, pues, además de ese ventajismo, eh, la manipulación, el control político y sobre todo la persecución a las fuerzas de oposición.
así han sido las elecciones en Venezuela durante los últimos años. No tendrían por qué cambiar, pero para que pueda funcionar, el gobierno necesita el aceite, el Ujú. dinero, el bill metal, Sí, lo señor, la necesita, mantequillita. lo Y no necesita precisamente para, de bolívares, lo necesita en billetes verdes. lo necesita para desengrasar la maquinaria electoral que en este momento para ellos se encuentra muy oxidada porque hay mucho desencanto, mucha molestia, mucha decepción dentro de sus propias bases. Claro. Y aparte de eso, no han podido construir lo que ellos lo hacían antes con el antiguo polo patriótico, ¿te acuerdas? Que no se ha vuelto a escuchar absolutamente nada de ese tema. Los partidos se le Y han ido. claro, no lo han, no se han ido. Lo que ha sido es que han sacado a los que no estaban de acuerdo con la política del Estado o discutían la política del Estado y han puesto ahí a títeres Exacto. en Patria para Todos, en el Partido Comunista, en todas las fuerzas de oposición, de la élite chavista, del grupo este chavista, de la plataforma unitaria chavista. Ellos lo que han puesto son partidos satélites, como Exacto. para hablar de democracia cuando la verdad que manda es el PSUV. Sí, partidos de maletín, Alan. Sí. Ahora bien, en medio de este ambiente, siguen las citaciones a los representantes y organizadores de la Comisión Nacional de Primarias, de las primarias en Venezuela. Así es. Eh, Siguiendo con su insidia y su manipulación, Diosdado Cabello ha señalado anoche que ya tienen pruebas de que hubo fraude electoral y que el propio Casal reconoció fraude y que bueno, metió en un berenjenal ahí a las personas que han sido citadas, afirmando que estos habían inflado los datos y que ellos no sabían con precisión cuántos votos había surgido del proceso de primaria. Claro, lo dice una persona que no tiene la credibilidad de un ciego en el desierto. Así, así es O correcto. sea, ciego en el desierto está perdido, man. Sí, y él lo único que ha servido es para acrecentar con buena publicidad que le dio al tema de las primarias y a María Corina. Sí, pero fíjate que sigue en su trabajo de moler la Sí, credibilidad de las primarias. Y el problema es que ya la gente lo asumió como tal y ya tiene ese proceso como un primer paso para el proceso de democratización del país. Pero lo cierto del caso es que a la gente de Carabobo la citaron sí. y hay otras informaciones que indican que otros miembros de las juntas regionales de primarias han sido citados para presentarse en la ciudad de Caracas el próximo 10 de noviembre. Y esto pues, estamos hablando de que es mañana, viernes. Sí, mañana viernes. Y esto pues hace prever que ellos siguen buscándole las cinco patas al gato en el tema de la realización de las primarias. Están buscando justificar su tesis de criminalización de las primarias y desacreditación del proceso. Y otra cosa, están atacando a las personas que facilitaron sus viviendas, sus inmuebles para el tema de las primarias, bajo amenazas de otro tipo que ya todas las conocemos. Es decir, que el gobierno está usando su mecanismo habitual, que es el terror, el miedo, los colectivos, etc. Bueno, ahí están las cosas, ahí está la situación. Sigue este trabajo de descrédito del gobierno y, bueno, siguen violando los acuerdos, porque para mí eso de perseguir a la oposición por organizar su proceso interno no es otra cosa sino hostigar a un sector de la población, criminalizarlo para entorpecer el proceso de desarrollo de su democracia interna en el país. Eso es Ahora, cierto. hay que ver cosas interesantes que ha dicho María Corina Machado el día de ayer. Ha afirmado
que su candidatura es un reto al sistema. Y obviamente es un reto al sistema porque los ha puesto tan desesperados que se volvieron locos en la cosa esta de persecución. Pero también dijo algo interesante. Hay factores del chavismo que se han empezado a acercar. ¿cierto? Y Ahora, eso les ¿cómo ha ves dado tú más eso? duro. Alan, es que eso se esperaba, porque hay personas que estaban dentro del chavismo por algunas que otras circunstancias. Muchos de ellos fueron ya sacados de la línea dura que ellos tenían dentro del PSUV, no de ahorita, desde hace años, que son los chavistas. Y los chavistas tenían un pensamiento muy distinto al que ha logrado este régimen de Nicolás Maduro. Es decir, que se han volcado hacia otra tónica, Bueno, yo creo que estamos en tiempos de reacomodo y alianzas. por supuesto. Yo veo que hay una gran mayoría del país que quiere efectivamente que se vaya el régimen. O sea, Totalmente. no tienen nada que ofrecerle al país, lo hemos dicho aquí de manera reiterada. No hay solución a ningún problema, ni uno. Dígame Ni uno. usted un solo problema que el chavismo tenga respuesta. Ninguno, Alan. La ¿No? tardanza es que se monte en el bus y se vaya. Sí, entonces el tema acá es que hay factores que están reacomodándose para proteger sus propios intereses. No vamos a hablar de razón de patria, vamos a hablar de reacomodo de intereses particulares. Yo me imagino que hay empresarios chavistas, que hay gente que ha chupado rueda del gobierno, enchufados en general, Que sí los hay. que necesitan garantías porque ellos ven que esto está temblando, que se sostienen palitos y ellos necesitan más seguridad. Y esto pues hace que se le dé credibilidad a esos acercamientos de factores del chavismo para hablar de la transición, porque ¿de qué otra cosa pueden hablar con María Corina Machado? Exacto, ¿no? Y aparte de todo, acuérdate algo, ¿no? Una cosa es la izquierda, Alan. Hay personas que son de izquierda que se retiraron del chavismo desde hace mucho tiempo. Y otra cosa son estos personajes oscuros con un gobierno narcotraficante. Así de sencillo. Bueno, el tema es que el gobierno le está pegando el frío de la soledad. Tú sabes Que llegó el, que cuando que hay llegó el muchos, Pacheco. claro, que cuando haya hay muchos metidos en la habitación, se da calorcito entre todos. Pero cuando Así, empieza la gente a salirse de la habitación, los que se quedan empiezan a sentir el frío helado de la soledad. así es. Y esto pues puede estar provocando algunas reacciones y algunas notas sorpresas. De todas maneras, en la carrera presidencial en Venezuela falta mucho tiempo. Ni siquiera sabemos la fecha exacta de las elecciones. Sabemos que va a ser en el segundo semestre. Pero todo esto va a estar determinado al cálculo político, al cálculo económico y evidentemente al cálculo electoral. Sí, Entonces, es una... no, esta gente va a estar midiendo cuál es el mejor momento para lanzar las elecciones. Seguramente será en el tercer trimestre del próximo año, cuando haya ocurrido todo un semestre de, digamos, recuperación económica. Vamos a hablar de recuperación entre comillas. sí, entre comillas, Que, porque no le vemos ahorita el queso a la tostada, en absoluto. no, que es la colocación de mucho dinero circulante en la calle. Exacto. Y esto es Pero lo que no, necesita el régimen. y Ahora, por fíjate eso es algo, que no digo, sé si has notado algo, que no han vuelto a ser dinero inorgánico, sino ha vuelto a salir una nueva fachada económica. no, porque eso es, estamos todavía, fíjate que otro nueva, medio se asomó que Estados Unidos pudiera retirar la licencia y empezó otra vez a incrementarse el valor del dólar. Sí, eso es correcto. Eso, eso pues es una clara demostración que, y que confirma lo dicho por muchos de que no hay cosa que sea más nerviosa en el mundo que el dinero. Sí, Y el dinero es muy nervioso en Venezuela. El dinero en Venezuela
este, vivirá sometido a presiones diversas y alteraciones diversas porque en Venezuela el gobierno no da garantías ni confianza. No, Así, para hace nada. años. Exacto. Ahora, yo te hago una pregunta, Alan. ¿Cómo ves tú en lo que culmina ya, faltando 52 días para culminar el año 2023? ¿Tú crees que el gobierno va a emitir algún momento dado un aumento salarial en lo que cabe de año? Es que el tema es que ese aumento salarial depende de que funcione Barbados. Exacto, Y los americanos han sido muy claros. claro, exacto. Le damos plazo hasta final de este mes para poner a andar las cosas orientadas hacia la democratización del país. Sí, que por eso es que el psiquiatra ha estado pero bastante alterado, muy alterado. Sí, pero todos ellos, en términos generales. O sea, hay una preocupación general porque están tirándose, como quien dice, los últimos suspiros en Miraflores, porque lo que viene es candanga con burundanga. Ellos son los que se tienen que poner las alpargatas porque lo que le viene es joropo sabroso. Sí, sí, señor, hicieron los últimos tiritos y no les ha salido bien. Ya han salido Ah, flochos. claro, mira, qué distinto sería el panorama del país y del chavismo en general si China le hubiese dado los 3.000 millones de dólares o se hubiese comprometido en los 3.000 millones de dólares para el rescate de la industria petrolera venezolana. Exacto. O sea, la estrategia del gobierno hubiese cambiado en todo. No, es más, no hubiesen permitido las primarias, Así es. Pero pero tenían otra. han tenido que agachar la cabeza frente a la realidad. Es que la Alan, pero realidad en es todo. terca. Exacto, la realidad es terca y aparte ciega también. Pero el gobierno no ha pegado una en nada. Claro, y eso hace que se vuelvan cada día más peligrosos. Mira, yo escribí esta mañana, es la ruta suicida de un gobierno. Gobierno que se va con toda. Es como decir, bueno, me lanzo a 200 kilómetros por hora en la autopista, a ver qué pasa. Y en ese problema está que nos arrastra a todos los venezolanos Por supuesto, con ellos. porque hay temas muy fuertes que está arrastrando a todo el país. Bueno, mira lo que está pasando. Ellos necesitan de Barbados para generar recursos que les permita prometer un aumento salarial sustancioso. Eso no lo tienen en este momento. Es que ellos no No, pueden salir con un chorro de baba, porque se le va a diluir el chorro de baba. Ellos tienen que por lo menos triplicar en dólares la base de un incremento salarial en Venezuela, del salario mínimo en Venezuela, lo tienen que incrementar en dólares. Ahora, no pueden ser los $100 que habían hablado en febrero de este año. No puede exacto. ser. No, imposible. Ya, ya Si hoy la necesidad, la cesta básica en el occidente está en 497.50 dólares. bueno, si yo te cuento que en Caracas está en $600, Oh, la cesta de alimentos y servicios básicos de una familia en Caracas. en Caracas, según se dice, se compra con 21.828 bolívares al mes y esto en dólares se traduce en $621. Esa es la Una fortuna. realidad. Una fortuna para cualquier venezolano que lo que gana son 5 dólares, pero translucido hoy a 3.70 dólares como salario mínimo actualmente por el precio y la cotización de la moneda. Bueno, esto ameritaría, por ejemplo, eh, que a partir de un salario integral de $45, se incrementara 12 veces más el salario integral de cuarenta 12 y veces. cinco dólares, 12 veces. Y el gobierno, repito, no puede salirle con un chorro de babas a la gente. O sea, Nada. si quiere mejorar su situación electoral dentro de su lógica, porque la lógica de ellos es pan y circo, pan y circo, pan y circo,
Ellos no pueden salir con un salario insuficiente. Tienen que salir con algo digno. Y Y fíjate no que son las 200 bolsas, dólares. no, no, para nada. Y fíjate algo, Alan, que las bolsas, los mercados tanto de Pedevar, Mercar o las bolsas del CLAC, que en algunos estados del país no las están entregando mensualmente. Hay sectores y hay estados donde no se ven desde hace 4 y 5 meses. Y eso también les causa bastante requemor en la parte del gobierno. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ofrecer, tal como lo has dicho. Están con las manos atadas. O aceptan el Tratado de Barbados, o verán, o corren o se encaraman. Bueno, y sorpresa la mía de escuchar nuevamente a Maduro ayer ofrecer los perniles. Por Sí, favor. Dios mío, no hay ni siquiera patas de pollo y va a ofrecer unos perniles. Sí, dijo, esta vez sí le van a llegar a todos los perniles, por favor. Eso. Mira, ¿tú te acuerdas que hace 2 años tienen 2 años que no entregan perniles, Alan? Y en muchos estados los viste en diferentes videos cómo estaban picando un pernil para 4 personas. Y habían pedazos de pernil de 1 kilo, de 2 kilos, y muchos de ellos se disgustaron. Y muchos de esos perniles, tanto en el estado Táchira, en el estado Zulia y en el estado Cojedes, se les pudrieron porque no tenían refrigeración. Alan, eso es mentira, no van a poder. El kilo de cochino, de cerdo, de puerco, como lo queramos llamar, sobrepasa los 7.5 dólares el kilo. ¿Cuánto podría costar un pernil de 4 o 5 kilos? Sí, eso es otra promesa cumbiambera. Y Exacto. no sé, mira, yo dudo que todavía a estas alturas del partido haya gente que crea en eso. Y sí los hay, Alan, sí los hay. He visto en algunos cómo están felices, contentos, porque les van a dar sus famosas navidades felices. Quisiera verlos a ellos si pueden lograr hacer aunque sea un par de hallacas o comprarse una nuez. Bueno, ahí está. Ya nos quedan pocos minutos del programa, pero hay algo que no quería dejar pasar. Guyana ha rechazado la información bastante difundida en Venezuela Correcto. de que había aprobado una base militar en el Esequibo y la base militar de los Estados Unidos. Esto fue rechazado por el gobierno de Guyana. Creo que esto forma parte también de los fake news que se han desarrollado alrededor del tema, pero fíjate que esto los puso a brincar a la gente de acá, porque hace años los puso a brincar las presuntas bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Sí, los recuerdo. Y ahora repitieron la dosis, pero esta vez en Guyana. El gobierno de Guyana ha rechazado esta firma y ha dicho que no está prevista la instalación de ninguna base militar extranjera en su territorio. Es bastante difícil entender esto, ¿no? Porque fíjate algo, tú estás hablando cuando las bases militares en Colombia, que sí existen, las bases militares que hay en Guyana y las bases militares que pueden existir en otros países. Ahora, Alan, las bases que están en nuestras fronteras, como San Carlos de Río Negro, entre el Bolívar y el Amazonas, eso está abandonado. ¿Dónde está Camuirán? ¿Dónde está la línea? Es decir, ¿dónde están nuestras fronteras protegidas por las fuerzas militares venezolanas? Eso no existe, no tiene absolutamente nada, no tiene ni siquiera una forma de brigada artillada en la frontera, que eso es en cualquier país, menos Venezuela, eso está abandonado totalmente. Eso le ha importado a este régimen hacer algo. Bueno, lo cierto del caso es que las únicas bases militares extranjeras que están en territorio de Guyana son brasileñas. Así es, bailando la Supuestamente, samba. supuestamente no es el aliado político de Maduro. Vamos a ver hasta dónde llega esta historia. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, como siempre lo decimos todas las tardes, amanecerá y veremos, estaremos muy pendientes de las noticias que ocurren el día de hoy en la tarde-noche y estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Será hasta mañana y mil bendiciones para todos. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya Bueno, regresamos. seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Informes que preocupan. Un informe preparado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha determinado que Haití es la nación de América que
tiene mayor cantidad de personas afectadas por el hambre proporcionalmente a su población total. Dentro de los países del Caribe, en el periodo comprendido entre el 2019 y 2021, casi la mitad de su población, es decir, 47,2%, alrededor de 5,4 millones de personas, estuvo subalimentada. Pero esa noticia se confronta también con el tema de Venezuela. En el caso de Sudamérica, el país que presentó el mayor índice de malnutrición fue Venezuela, con el 22,9% de su población en condiciones de subalimentación, seguido por Ecuador, por Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Surinam. La prevalencia fue del 8%. Aunque los índices de hambre bajaron en Venezuela, sigue entre los 5 países de la región con mayor prevalencia de subalimentación. Según el informe, estando por debajo de Haití, Bolivia, Honduras y Nicaragua. Solamente esos países nos superan en hambre. Y Venezuela estaba pasando hambre, que el 22,9% de su población esté en el umbral de hambre es una situación bastante compleja. En Sudamérica, el número de personas que padecen hambre se redujo en 3,5 millones entre 2021 y 2022. No obstante, hay 6 millones de personas subalimentadas adicionales en comparación con el escenario anterior al COVID-19. Asimismo, la región registra niveles de varias enfermedades y varias situaciones que complican este panorama. El déficit alimentario continúa por encima de la cifra del 2019 antes de la pandemia de COVID-19, pese a que esta cifra revela una leve mejora de 0,5 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. La prevalencia del hambre en Venezuela y en otros países está por encima de los registros previos a la pandemia de COVID-19. Repito, solo Haití y otros 3 países más superan a Venezuela en materia de hambre en esta situación. Está bastante complicada la situación del hambre en Venezuela. Vamos a escuchar a Notiaudio El Pitazo, alianza informativa de esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Monóxido o gas doméstico. Experto analiza origen de fuga que mató a familia en Caracas. Un bombero experto en materia de gases, consultado por El Pitazo, presume que la fuga en el calentador de agua se generó en los quemadores y que el gas que se desprendió fue el monóxido de carbono. Sobre el monóxido de carbono, la Clínica Mayo informa que es un gas que no tiene olor, sabor ni color. Se produce cuando los combustibles, como el gas doméstico, hacen combustión. Al respecto, el funcionario sostiene que los químicos usados para darle olor al gas no tienen ninguna relación, porque el monóxido se produce en el quemador. Banco de Venezuela elimina tarjeta de coordenadas y crea una aplicación. El Banco de Venezuela anunció que eliminará la tarjeta de coordenadas, instrumento de seguridad que le permitiría a los usuarios afiliar cuentas o realizar alguna operación. Ahora se utilizará la aplicación AmiVen. AmiVen es nuestra nueva app para generar claves dinámicas y validar tus operaciones de forma rápida, cómoda y sencilla. También puedes usar BDV App para recibir códigos push instantáneos, publicó la entidad bancaria en su cuenta de X, antiguo Twitter. Explosión por fuga de gas causa destrozos, un herido y pánico en Valencia. El hecho ocurrió a las 9 de la noche del martes 7 de noviembre en la calle 82, Avenida Las Ferias, cruce con Brusual de la parroquia Santa Rosa en el municipio Valencia. El estallido se produjo en un local de venta de comida rápida. La onda expansiva también causó daños en la reja perimetral de la Plaza Santa Rosa, en un establecimiento comercial de la empresa de telefonía Movistar, en una estructura de 2 pisos y en los vehículos que estaban estacionados en los alrededores. Venezuela reconoció en la Corte Penal Internacional que apenas 5 de los 124 casos presentados tiene condena.
La representación del Estado venezolano reconoció este miércoles 8 en la audiencia de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional que de 124 casos o incidentes presentados había logrado sentencia condenatoria solo en 5 de ellos, lo que representa el 4% de la muestra de casos de presuntas violaciones a derechos humanos. Los datos actualizados en relación con estos 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, hay 13 en fase intermedia, es decir, con una acusación formal, 13 en fase de juicio y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos, respondió el abogado Aitor Martínez Jiménez de la Delegación de Venezuela. ONG solicita reconocer derechos de migrantes venezolanos en Chile sin importar situación migratoria. Tras la muerte de 14 venezolanos en un incendio ocurrido en un campamento en la comunidad de Coronel, la Asociación Venezolana de Chile emitió un comunicado en el que expone que el país debe implementar medidas de protección para las personas que se ven forzadas a huir de su país de origen. Es necesario contar con una política de reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas sin importar la situación migratoria, buscar mecanismos para regularización y protección de personas, dice el comunicado publicado el 7 de noviembre. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, ayer fue el debate de los candidatos republicanos a la nominación presidencial por ese partido. Venezuela fue tema. Todos coincidieron en solicitar que no se levanten las sanciones al régimen de facto de Nicolás Maduro. Todos coincidieron en afirmar que al ser presidente de los Estados Unidos, iba a tener una política dura hacia el régimen de facto. Y bueno, hay palabras que destacan. Hay una situación allí que que se involucra en este debate. La ausencia del expresidente de los Estados Unidos, el gran elector de los Estados Unidos. Ha dicho Ron DeSantis que si llega a ser presidente de los Estados Unidos volvería a imponer sanciones a Venezuela, país del que Estados Unidos no debería depender para el suministro de petróleo. Una premisa en la que coincide Nikki Haley, además del riesgo que supone China. Este tercer debate republicano se celebró en Miami con la ausencia de Donald Trump, el hombre fuerte, el que encabeza las encuestas. No participa en estos debates, no ha querido participar en estos debates. El gobernador de Florida manifestó que se debe apretar las tuercas al régimen de facto de Nicolás Maduro. No se debe hacer negocio con ese corrupto régimen dictatorial y más bien optar por la independencia energética. En esa línea estuvo también Nikki Haley, quien coincidió con DeSantis y señaló que el país no debería estar recibiendo petróleo sucio. Se mostró a favor también de sanciones contra Maduro, alertó además el efecto que puede tener la reciente aprobación de unos 500,000 venezolanos de permiso migratorio conocido como estatus de protección temporal. En esta situación también se habló de los aliados de Venezuela, entre ellos China, Cuba, Rusia, y se manifestó una posición bastante clara en donde los candidatos republicanos han dicho bajemos la Santa María y no apoyemos de ninguna forma o permitamos un apoyo de ninguna forma al régimen venezolano. En conclusión, palabras más, palabras menos. Esto fue lo que dijeron los candidatos, con el gran ausente Donald Trump, que ya en otras oportunidades ha dicho y ha manifestado su línea dura frente al régimen venezolano. Es la situación entonces que se presenta en este debate en los Estados Unidos. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Noticias de salud muy importante.
Atención con esto, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela informó que anualmente en el país se registran 9.000 casos de cáncer de próstata, siendo el principal diagnóstico y causa de muerte de esta enfermedad en hombres. Según estimaciones de la Sociedad Venezolana Anticancerosa, diariamente se registran 29 nuevos diagnósticos de cáncer de próstata en el país. Entre el 2022 y 2023 se registraron 3.911 muertes por esta enfermedad. Es decir, un promedio de 11 personas, 11 hombres que murieron cada día. Las cifras tanto en diagnósticos como en mortalidad son ligeramente superiores a la del año pasado, cuando se contabilizaron 8.200 casos y 3.700 muertes. No hemos logrado controlar la mortalidad por cáncer de próstata. En general, este cáncer no es tan prevenible, pero lo más importante es que se haga la pesquisa temprana, dijo Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Cada noviembre se celebra la iniciativa Movember para crear conciencia sobre el cáncer de próstata y la salud masculina. La sociedad recomendó a los hombres mayores de 45 años hacerse el antígeno prostático y el tacto rectal de forma anual, como forma de prevenir esta y otras enfermedades asociadas. El cáncer de próstata ocupa la primera causa de muerte por esta enfermedad en los hombres en Venezuela, mientras que en el resto del mundo es la cuarta o quinta causa. Los cánceres más comunes en los hombres en Venezuela son el de próstata, el de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer de estómago y el cáncer de páncreas, ha dicho Saavedra. Me recomendó a los hombres atender la salud mental debido a que no se vigila y se ocupa con toda la celeridad que se requiere. Por su parte, Michelina Cipriati, gerente de educación de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, indicó que el objetivo de la organización es llegar al paciente sano que pueda acudir preventivamente a sus controles. También recordó que la Sociedad Anticancerosa organizará jornadas científicas para analizar este y otros temas. Así que estamos en el marco de una necesaria prevención, pero hay un elemento que no se toma en cuenta, los costos de atención de salud. El mes pasado vimos en el tema del cáncer de mama, específicamente para la mujer, y este mes el cáncer de próstata en el caso del hombre. Pero los costos de prevención en un país en donde la salud pública está bajo el suelo, prácticamente en temas de indicadores de calidad, hace cada día más difícil la prevención. Esos son costos que tiene que asumir directamente la persona afectada o que aspire a prevenir. Y estos son costos altísimos. Costos de enfermedades de cáncer en Venezuela son altísimos. Y esto evidentemente es una limitante para cualquier cosa en materia no solamente de prevención, sino de atención ya directa a la enfermedad. Bueno, aunque es claro que es más económica la prevención. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Hay una información interesante. Hoy los jubilados, los pensionados y trabajadores activos salieron a la calle nuevamente en varias partes del país. En Caracas se manifestaron y continuaron sus protestas ante el Ministerio del Trabajo. Vamos a ver parte de esta marcha de protesta, de esta acción de protesta por parte de jubilados y pensionados. Expectativas del mundo del trabajo que este jueves 9 de noviembre estamos en la calle. Exigimos al gobierno nacional a través de su despacho lo siguiente: 1. Aumento general de sueldos, salarios y pensiones que
seguro social. Y misión, amor. 3. Eliminación del instructivo ONAPRE y el referéndum y el memorándum, 2792. El reinicio de las discusiones de las convenciones colectivas vencidas del sector público y privado. 4. El cumplimiento del Estado en atender la seguridad social y la salud. Artículo 81 y 93 de la Constitución. 5. El cumplimiento de la... Bueno, en parte de la protesta de jubilados, pensionados y trabajadores activos que se desarrolló durante el día de hoy en varias ciudades de Venezuela, específicamente también en la ciudad de Caracas, frente a las instalaciones del Ministerio del Trabajo y frente a las instalaciones de la Fiscalía del Ministerio Público. Pero ¿por qué salen a protestar estos ancianos, estas personas de la tercera edad? Todos conocemos las causas, pero vamos a ponerla en número. El Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad en Venezuela ha señalado que los precios subieron en octubre 1,29%. La cesta de alimentos y servicios básicos para una familia costó 17.824,92 bolívares en promedio, es decir, $509. El economista Oscar Torrealba de Cedice atribuye a esta moderada inflación a la leve intervención cambiaria del régimen de Nicolás Maduro para controlar el tipo de cambio. Pero recordemos, los servicios de alimentos y servicios básicos para una familia, 17.824 bolívares. Y un salario de estas personas que vimos protestando hace un rato es de 130 bolívares mensuales. O sea, ni soñar poder alcanzar lo indispensable para vivir por parte de estos ciudadanos venezolanos. Una situación que indica la pobreza a la cual el régimen está sometiendo a los jubilados pensionados específicamente y a trabajadores de la administración pública que siendo activos ganan salarios de hambre. Bueno, el Banco Central de Venezuela, para controlar el tema inflacionario y la devaluación de la moneda, inyectó 570 millones de dólares al mercado en octubre, el máximo monto inyectado durante un mes por parte del Banco Central de Venezuela, tratando de controlar las presiones inflacionarias. Caracas sigue siendo, lamentablemente, la ciudad más cara de Venezuela, con $621,52 para la cesta alimentaria familiar. Esto exigiría contar con un salario integral de $45, pero multiplicado por 11,4 veces. Por rubros, alimentos e inflación interanual subieron 298,84 bolívares. Es decir, lo que hace un año, en noviembre, la fecha de hoy, 9 de noviembre, costaba un bolívar, por poner una cifra, hoy cuesta 298. Para que vean ustedes cómo se ha devaluado nuestra moneda, nuestro signo monetario en un año. El estudio revela que estamos en la línea de una desaceleración inflacionaria en el país, pero esto no está consolidado y evidentemente responde a lo que vaya a hacer el gobierno y específicamente lo que vaya a hacer con un tema que es prioritario y fundamental, como lo es el tema del Acuerdo de Barbados, del cual depende el éxito o el fracaso económico del régimen en este y el próximo año. Bueno, hay un tema importante de una situación que está pasando. José Urdaneta,
una persona de la tercera edad, 74 años, ha denunciado que funcionarios de la Fuerza Armada Nacional le robaron sus tierras, 2 fincas para ser específico, en Machique de Perijá, estado Zulia. Exige que el Estado le responda. Veamos. Las fincas que yo tenía en Machiques de Perijá, estado Zulia, me la invadió un militar activo de las Fuerzas Armadas. Y he entrado todas las instituciones habidas y por haber en Caracas. Tengo 15 meses caminando las calles de Caracas y no he podido conseguir todavía nada en absoluto, porque parece ser que su trabajo se lo están haciendo al revés. Usted es el presidente de todos los venezolanos. Yo también soy venezolano y usted es mi presidente. Le agradezco que por favor me dé la audiencia, que quiero hablar con usted para enseñarle lo que yo tengo aquí, que sé que usted me va a dar la razón. Conforme Venezuela está luchando, ¿verdad?, por el Esequibo, yo estoy luchando por lo mío, porque hay un versito muy claro que dice así: los niños desde la escuela deben saber mientras viven que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela, también a mí me pertenece esto, y lo que es de César es del César, pero lo que es de Dios es de Dios. Señor presidente, le agradezco que soy un campesino, tengo 74 años de edad, no soy un muchacho, le agradezco que me llame usted, es mi presidente, y por eso le agradezco que me haga eso. Son 2 fincas que les he perdido. Las tierras son del Estado, sí, pero lo que estaba arriba sembrado era mío, señor presidente. Y usted tiene un corazón como lo tuvo el presidente Chávez. Yo quiero que usted me resuelva esto, señor, porque tengo 74 años de edad, le repito, pero se me han negado todos mis derechos. Yo he ido hasta la fiscalía, todas las fiscalías públicas, y nunca le he entregado nada, ni siquiera al fiscal general de Darío William Sáenz tampoco he recibido llamada, porque sé que a él no le han entregado nada. Porque a usted, vuelvo y le repito, le han hecho un trabajo al revés. Señor presidente, escúcheme personalmente, se lo agradezco. Bueno, ahí está este caso. Se confiesa chavista, pero miren ustedes lo que le está pasando. Un militar le ha quitado la posesión de estas tierras que ha sembrado, que ha desarrollado, que ha construido durante muchos años. Es decir, lo despojaron de todo a los 74 años de edad. Eso es lo que da más tristeza. Bueno, el día de hoy el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela se pronunció sobre las primarias opositoras. La UCB reconoció el carácter democrático de la consulta y cuestionó toda investigación por presunto fraude que adelanta el Ministerio Público. Han dicho las autoridades de la UCB que felicitan a los venezolanos que acudieron a votar en las primarias y pidieron al gobierno garantizar el derecho a la participación ciudadana, exhortando vivamente al gobierno nacional a garantizar el goce efectivo del derecho de participación ciudadana junto a la libertad de expresión, la reunión pacífica y de asociación. Es de ese modo y no de ningún otro que la sociedad venezolana podrá encaminarse de manera pacífica y constructivamente hacia un futuro de bienestar y progreso al que aspiran las grandes mayorías nacionales. Es lo que firma este comunicado emitido el día de hoy por la Universidad Central de Venezuela, quien además manifiesta que la masiva concurrencia y el carácter voluntario de las primarias constituyen una demostración de la vocación democrática que anima a amplios sectores de la población venezolana. Esta ve en el sufragio el instrumento por excelencia para dirimir las diferencias políticas. La UCB sostuvo que la significativa manifestación de voluntad del pasado 22 de octubre se apoya en los artículos 65 y 53 de la Constitución y en los acuerdos parciales suscritos del 17 de octubre en Barbados entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la Plataforma Democrática, que en el plano electoral se expresa por el reconocimiento al derecho de los actores políticos a escoger candidatos con arreglo a sus propios procedimientos. Para la UCB resulta difícil entender que por una parte el Ministerio Público, en uso de sus competencias, cite en calidad de investigados a los organizadores nacionales y regionales del proceso comercial de las primarias. En este sentido, el Consejo Universitario sostuvo que en la investigación se genera la presunción de que pudieran haberse cometido delitos e ilícitos electorales. También llaman la atención del dictamen de la Sala Electoral del TSJ, que suspendió los efectos de las elecciones opositoras. A esto se une, señaló el Consejo Universitario de la UCB, que encabeza el rector Víctor Rago,
el tenor descalificatorio de las declaraciones emitidas por algunos voceros gubernamentales. Después de un tiempo, la UCB se pronuncia sobre temas de interés nacional y esto es importante. Así que la Universidad Central de Venezuela se manifiesta en esta oportunidad. Vamos ahora. Pero seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Escuchen lo que ha dicho hoy el jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos para Venezuela, el señor Francisco Palmieri. Ha dicho que la suspensión de la orden de captura contra Nicolás Maduro puede ser discutida en las negociaciones entre la plataforma unitaria y el régimen chavista. Ha abierto una puerta, o mejor, una ventana. Y esto pues es un mensaje a García, tiene sus repercusiones. Palmieri no se atrevería a hablar de este tema si no tuviera instrucciones precisas. Pero al ser preguntado si el gobierno de los Estados Unidos piensa suspender la recompensa millonaria por la información que permita la captura de Maduro, el diplomático respondió: otro tema, tal vez en un día, en un momento, puede ser parte de una discusión entre la plataforma unitaria y los venezolanos. Y vamos a escuchar a la oposición democrática siempre para ver cómo podemos avanzar hacia unas elecciones. Esto se lo dijo al periodista Vladimir Villegas. Palmieri afirmó que estamos en un esfuerzo máximo en vez de una presión máxima. El portavoz del Departamento de Estado confirmó que mantienen vigente la recompensa ofrecida desde el 2020 por la captura de Nicolás Maduro, del dictador Nicolás Maduro, quien es acusado por la justicia norteamericana de cargos de narcoterrorismo. Son 15 millones de dólares que se han ofrecido en recompensa por Maduro. Esa orden de captura mantuvo alejado a Maduro de la escena internacional y asegurándose solo participar en foros donde tuviese asegurada su seguridad e impunidad. Así que los Estados Unidos abren una ventana. Es un mensaje directo, pero lo hace de forma discreta. El señor embajador de los Estados Unidos para Venezuela, el señor Francisco Palmieri. Interesante, le agrega un nuevo cuadro al ajedrez. Bueno, el que fuera candidato a las primarias, Andrés Caleca, fijó su posición sobre el referéndum consultivo del Esequibo, señalando que él va a participar en la consulta, atendiendo a su criterio democrático, pero dirá no a las preguntas 2, 3 y 5. La primera, la número 2, dice: ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra como el único instrumento válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guyana Esequiba? Él dice que él no va a votar que va a votar negativamente esta opción. La número 3 afirma que está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial de la Guyana Esequiba. Es una pregunta que parte de una premisa falsa. Nunca Venezuela ha estado en contra de reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. De hecho, estamos ante la Corte Internacional de Justicia en esta acción solicitada por Guyana. Pero esta decisión, tal como lo afirma Caleca y otros, le daría al gobierno la excusa perfecta para retirarse de la Corte Internacional de Justicia, del caso que actualmente está bajo sometimiento, y dejar un espacio que lo único que nos asegura en realidad no es el respeto precisamente a las pretensiones venezolanas, sino más bien la pérdida total del Esequibo. Porque quien no se defiende en un tribunal, pues pierde, es forfait, te fuiste del partido.
Caleca afirmó que su negativa entre estas tres interrogantes será para no lavarle la cara al gobierno de Nicolás Maduro porque busca cargar las culpas sobre todos los venezolanos ante una eventual sentencia contraria a nuestros intereses. Agregó en su cuenta en la red social X que el responsable de la defensa de la soberanía y la integridad territorial es el gobierno y no la población. Y votaré no a la pregunta 5 por apuntar a la nada, una propuesta demagógica más para engañar la nación. Recuerden ustedes que la pregunta número 5 se refiere a la creación del Estado de Esequibo. Y eso para Caleca es demagogia. No tiene ninguna función real. Bueno, vamos a escuchar este caso. Este caso es demoledor. Nuevamente tachirenses. Un grupo de familias denuncian que sus familiares están desaparecidos en México desde hace varios días. No logran conseguir con las autoridades mexicanas una respuesta clara sobre el paradero de estos venezolanos que se fueron desde el Táchira soñando y pensando en el sueño americano. Veamos. El pasado lunes 6 de noviembre de 2023, el equipo de Fundarredes visitó el sector Puente Real de San Cristóbal, estado Táchira. Allí pudo conversar con familiares de los 22 migrantes tachirenses desaparecidos en México, quienes se encuentran angustiados y solicitan a los estados de Venezuela y México acciones para dar con el paradero de sus seres queridos. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Emilce Mendoza Suárez, número de cédula 10.165.388. Estoy preocupada, ya tengo 8 días sin saber el paradero de mi hija, que se llama Carilín Gutiérrez Mendoza, mi nieto Jean Gregorio Mendoza y mi yerno Jean Carlos Jacome. Necesito la ayuda venezolana con México, que me ayuden a aparecer. Hay 24 personas desaparecidas, no sabemos nada hasta el día de hoy. Estamos en Puente Real, somos de Puente Real, la comunidad de Puente Real, todos son de aquí, de Puente Real, estado Táchira, San Cristóbal, Venezuela. Buenas tardes, yo soy una de las madres que está desesperada porque mi hijo iba rumbo a Estados Unidos, pero él en el trayecto de Zacatecas y Corrión, ellos no sabemos más nada de ellos se desaparecieron, no sabemos de ellos, están desaparecidos. Y yo soy Carmen Jacome, la mamá de Giancarlo Jacome, tengo a mi nieto Jean Gregorio Jacome Gutiérrez y a mi yerna Carilín Gutiérrez. Nosotros estamos muy desesperados porque no sabemos el paradero de ellos. Nosotros somos gente humildes y pues estamos muy desesperados por ellos. Y le pedimos al gobierno de Venezuela y México para que nos ayuden a ver qué fue lo que les pasó a ellos, porque no sabemos nada desde hace 8 días. Buenas tardes, soy Gustavo Maldonado, tío de los otros desaparecidos. De verdad, pues, tenemos ya 8 días que no sabemos más nada de él. Y hasta los momentos hay 8 mis sobrinos. La mamá de 2 de ellos y los sobrinos pequeños, que son 4 de ellos, que también realmente no sabemos nada de ellos. Y de verdad, pues, salimos a ver en qué nos puede ayudar el gobierno venezolano, el gobierno mexicano, y de verdad, pues, que aparezcan pronto. Bueno, una cantidad importante de tachirenses y venezolanos extraviados en México, perdidos en México. No se sabe nada de ellos y las familias están desesperadas y con razón. Son varios días que tienen desaparecidos y ve que cómo le ha pegado al Táchira todas estas situaciones, porque vemos este caso de estas desapariciones, vemos el caso del incendio, que son nada más 2 elementos más recientes de otras desapariciones que se han vivido en meses anteriores de venezolanos migrantes
algunos de ellos tachirenses. Y esto de verdad genera la preocupación por parte de no solamente la familia, sino por parte de la sociedad venezolana. Bueno, con sanciones o sin sanciones, escoja usted, así vamos a derrotar a Maduro en el 2024. Esto lo dijo María Corina Machado, dirigente de 20 Venezuela y abanderada candidata presidencial de la oposición para las elecciones. Esto lo dijo en una visita que realizó a Anzoátegui para encontrarse con militantes de su partido. Machado aseguró que independientemente de lo que suceda con las sanciones del gobierno de Estados Unidos sobre funcionarios y empresas del país, ella será la vencedora en representación de los millones de venezolanos que anhelan un cambio político. Si estamos haciendo posible lo imposible respecto a la primaria y múltiples obstáculos del régimen para impedirla, después de que lo hemos logrado, ¿cómo vamos a perder la confianza en lo que viene? Estamos en la mejor posición que jamás hemos tenido frente a este sistema. Reiteró que la oposición venezolana nunca ha tenido tanta fuerza como ahora. No se había mostrado tanta organización y nunca ellos, el chavismo, han estado en tan mayúsculas contradicciones internas. Añadió que ahora la población debe prepararse porque la ruta sigue creciendo con más fuerza y entusiasmo que antes. Recordó que en los comicios del 22 de octubre se triplicaron las expectativas que tenía la bancada opositora que participó, lo que denota un despertar de los venezolanos, quienes llevaban años en incertidumbre y desesperanza por los múltiples movimientos fallidos y por remover a Nicolás Maduro del poder. Respecto al referéndum consultivo que pautó el chavismo para el próximo 13 de diciembre, Machado fue clara y enfática. El Esequibo es de Venezuela, pero la soberanía nacional y la integridad territorial no se consulta, se ejerce. La dirigente de 20 Venezuela indicó que tienen los brazos abiertos para recibir el apoyo de cualquier venezolano que genuinamente esté deseando un cambio de gobierno tras más de 12 décadas de chavismo. Sin embargo, resaltó una vez más que no aceptará el respaldo de nadie que haya estado relacionado con actos de corrupción. Manifestó que también la inhabilitación que el régimen le ha querido imponer para no dejarla participar en las elecciones del 2024 no será un problema, pues está convencida de que escribirá su nombre en los comicios. El problema lo tienen ellos y todos los intentos por minimizar o amedrentar terminan consolidando lo que vimos el 22 de octubre, ha dicho María Corina Machado en esta presencia en el estado Anzoátegui. Hay un tema que se refiere a una situación que se está presentando en el estado Mérida. La diputada de la Asamblea Legislativa de Mérida, Liliana Guerrero, ha indicado que después de diferentes denuncias relacionadas con construcciones ilegales que violan las ordenanzas establecidas en el municipio Libertador de Mérida, se ha apersonado para iniciar una investigación sobre este tema y exigir de las autoridades regionales y estadales una pronta definición sobre esta materia. Vamos a escuchar a la diputada Liliana Guerrero. Ante las denuncias que nos han hecho llegar a la Comisión de Ambiente del Consejo Legislativo, vecinos del sector Paseo La Feria, nos hemos acercado hasta acá, donde está la parada de buses que van hacia Ejido de la línea San Benito, donde se está llevando a cabo esta construcción de la cual desconocemos de qué se trata. Es por ello que hemos enviado el día de hoy una comunicación al alcalde del municipio Libertador, Jesús Araque, donde solicitamos información sobre el proyecto de construcción, el estudio de impacto ambiental y saber si la alcaldía ha dado o no los permisos correspondientes para esta construcción. En caso de que la alcaldía no haya dado los permisos para esta construcción, es importante que puedan aplicar los protocolos correspondientes cuando este tipo de construcciones se dan y asimismo invitarles a que puedan hacer las inspecciones correspondientes. Ante esto esperamos tener una respuesta del alcalde del municipio Libertador y así poder informar de manera correcta a los ciudadanos que se han acercado hacia nosotros. Bueno, es la posición de la diputada de la Asamblea Legislativa Estatal del Estado de Mérida, Liliana,
quien ha manifestado su rechazo frente a las construcciones presuntamente ilegales que se están generando en diversos puntos de la ciudad. Bueno, fíjese este informe que ha presentado hoy Human Rights Watch. Señala que el Clan del Golfo, el principal cartel del narcotráfico en Colombia, ha cobrado decenas de millones de dólares este año con el control de la ruta migratoria del tapón del Darién. En el último año, más de 500.000 de personas han cruzado el tapón del Darién en su viaje hacia el norte, generalmente hacia los Estados Unidos, informó la ONG, que visitó esta selva pantanosa en la frontera entre Colombia y Panamá en 4 ocasiones. Del lado colombiano del Darién, el Clan del Golfo regula las rutas que pueden utilizar los migrantes y solicitantes de asilo. Decide quién puede asistirlos en el camino, extorsiona a quienes se benefician del flujo migratorio y establece normas de conducta. Según los datos obtenidos por Human Rights Watch, el Ministerio de Defensa de Colombia estima que el clan cobra un promedio de $125 por persona que cruza el Darién, de modo que pudo haber obtenido un total de $57 millones entre enero y octubre de este año. En un momento en el que el precio de la coca cae, este clan utiliza los flujos migratorios para diversificar sus finanzas, ha señalado a expertos. A veces combina las 12 actividades ilícitas, manda a lancha con cocaína en paralelo a lanchas con migrantes, y cuando se acerca la Armada a interceptarlas, echan al mar a los migrantes para poder avanzar con las embarcaciones que transportan droga, explicó Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, durante una rueda de prensa en Washington celebrada hoy. Aquellos migrantes que no tienen dinero para pagar por cruzar por el Darién les pide que lleven cocaína u otros productos ilícitos a través de la frontera, cuya organización ha realizado ya 300 entrevistas para documentar las causas y las respuestas a esta crisis. La ONG afirma haber obtenido evidencia de que las restricciones al movimiento desde países sudamericanos hacia México y Centroamérica, a menudo promovidas por los Estados Unidos, han contribuido a aumentar el número de personas que cruzan el tapón del Darién, lo cual los expone a abusos, incluyendo la violencia sexual, y fortalece el crimen organizado. La mayor parte son venezolanos, 440.000 desde enero del 2022, cita en un comunicado. Mujeres y niños están allí incluidos. Bueno, vamos a cerrar de una manera animada. Resulta que vienen las Navidades y en Venezuela los maracuchos se ponen de moda, no solamente por la gaita, no solamente por la Virgen de la Chinita, sino también por su manera de expresar al país que estamos en Navidad. Y bueno, esta maracucha nos alerta sobre los riesgos de la Navidad en Venezuela. Vamos a escucharla. A ver. Bueno, ya empezaron las épocas decembrinas y ya empezaron las mardicientas, las coach fitness, a salir a decir cómo hacer hallacas con harina de almendra, pollo vegano, cómo hacer torta negra, que tiene las frutas confitadas, con frutas confitadas sin azúcar y sin licor, o con licor skinny, harina de almendra, harina de avena y qué sé yo, qué huevonada. Pan de jamón fitness. El pan de jamón con harina de almendra, ¿me entiendes? La tocineta de pavo. El pavo no tiene grasa, por ende, el pavo no tiene tocineta. Por ende, cualquier verga que usted cree que se está... No, esto no es tocineta. Jamón de pavo, lean, sin grasa. O sea, un pan de jamón triste, depresivo, sin sabor, sin olor a Navidad. Ya empezaron a quererle acabar a uno la Navidad, a hacer un pernil vegano. O sea, no hagáis pernil, maldita. No hagáis hallaca, no sé, hallaca fitness. O sea, no sé, hierva la hallaca, saque la hallaca, quite el ajo y chúpese el hilo. Eso es lo que ustedes quieren que uno coma, malditas todas. No, ya empezaron. No, miren, no me van a hacer arrechar con las malditas recetas fitness para la Navidad. Bueno, usted verá si se come un pan de jamón depresivo o un pan de jamón sin nada. Pero bueno, así empiezan las Navidades en Venezuela con estos comentarios de los amigos zulianos que son imprescindibles tenerlos en Navidad.
Después de esto, nos vamos, nos despedimos. Finalizamos nuestra edición de Siempre Venezuela, la edición vespertina. Los invitamos para mañana a nuevas ediciones de Siempre Venezuela. Un gran abrazo, que tengan una excelente noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.